Fundamentalmente nosotros hemos plantado nuestra propuesta de gobierno en dos pilares que son igualdad y decencia. Cuando hablamos de la igualdad hablamos sobre todo de la democracia como garantía de los derechos sociales. Hablamos del derecho a tener derechos sobre todo, y ahí lo que decimos es hay que reconstruir una identidad de la Argentina basada en lo que fue históricamente la grandeza de la Argentina, que es la educación y el trabajo. Que todas las personas puedan acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones. Para eso tenemos, y a mí me complace también venir a Azul a discutir ahora en un ratito justamente sobre cuáles deben ser los pilares de una reforma que la educación necesita para que pueda volver a constituirse en un pilar de grandeza de la nación. Nosotros vinculamos la educación sobre todo con el acceso al conocimiento, y es necesario introducir una cantidad de modificaciones, ya que no es solamente a esta altura la escuela la que educa, sino que hoy incluso los propios medios de comunicación también son un instrumento de educación. Y el trabajo, porque además tenemos en la Argentina extraordinarias condiciones y potencialidades, y la verdad hoy somos un país que tiene frenado su crecimiento, somos el país que menos inversiones recibe en toda la región, y esto termina pagándose como costo en la reducción de las fuentes de trabajo y en tener tasas realmente inmorales de trabajo precario. Por lo tanto, para nosotros este es otro de los grandes pilares. Para eso hay que profundizar en algunas cuestiones económicas fundamentalmente. Nosotros le damos bastante importancia a las propuestas de la economía, pero en función social y en función de una economía que lo que tiene que hacer también es garantizar derechos. La igualdad en relación a estas cuestiones nos lleva a nosotros a definir en prioridad de nuestra agenda una reforma al sistema de impuestos. La Argentina tiene un sistema impositivo complejo, enmarañado, pero sobre todo injusto, inequitativo y regresivo, y por lo tanto hay que trabajar para que la presión impositiva, que es muy grande, es la más grande en los países de la región, no recaiga sobre el que produce y el que consume, dejando liberado a los que especulan con la renta financiera, sino que necesitamos efectivamente producir un cambio en el sistema para generar crecimiento, producción y empleo. La política fiscal es aquella que dice no te saco para que puedas efectivamente producir, y eso es lo que genera automáticamente una apertura en la fuente de trabajo si se reciben inversiones. Los objetivos de la política económica son recuperar marcos de crecimiento, disminuir gradualmente la inflación, recuperar inversiones e insertar a la Argentina en el mundo. Para eso hay que terminar con algunas de las restricciones que tiene y que ha tenido nuestra economía en los últimos años, sobre todo me refiero a las restricciones hoy a las importaciones. Es también inmoral un país como el nuestro que necesita insumos productivos y que la verdad alguien que necesita un insumo para producir no puede hacerlo o tiene que pagar enormemente, y todos sabemos que existe un dólar muy barato para el que especula, para el que ahorra o para el que viaja al exterior haciendo turismo, que son las clases medias y altas, ¿no? Entonces también necesitamos ahí romper esto. Hoy una persona que quiere importar un insumo hospitalario, una prótesis para una operación, no puede hacerlo. Sin embargo, los que se van al exterior de vacaciones, insisto, clases medias y altas pueden hacerlo y tienen un dólar barato. Entonces, hay algunos cambios que hay que incorporar en la agenda urgentemente. El otro tema es la inflación. La inflación es el impuesto que nadie ha votado, que afecta sobre todo a los sectores asalariados. Hoy somos, junto con Siria, Sudán y Venezuela, los únicos países en el mundo que tienen una inflación de más de 25 puntos. Bueno, una de las cosas que yo he planteado es que si yo asumiera el gobierno el 10 de diciembre, el 11 a las 8 de la mañana estoy en la puerta del INDEC. Primero que nada para recuperar a los funcionarios técnicos y profesionales que echaron del INDEC, y en un mes de plazo hay que volver a tener dos índices: precios al consumidor, precios mayoristas, porque esa es la posibilidad de planificar una política pública, de negociar en otras condiciones también, y tener estadísticas oficiales confiables. Ha sido un desastre para la Argentina lo que se ha hecho con el INDEC, esa política intervencionista en un organismo que necesita generar credibilidad, confiabilidad y previsibilidad para la Argentina. Y la segunda cuestión es abrir un marco de concertación, porque nuestra inflación es una inflación muy inercial, es la inflación del por las dudas, la inflación de expectativas. Entonces, para frenar eso sin que implique ni devaluación ni ajuste
ajuste brutal, hay que convocar con el Estado como articulador a empresarios y a trabajadores a tener un plazo de aquí 4 años, digamos, donde no hay un salto en los precios como lo que venimos teniendo, y esas cuestiones se acuerdan.